¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Este es su programa Pulso Ciudadano, el programa de usted, de nosotros, de todos los vecinos de la gran ciudad y allende sus fronteras. Gracias por estar nuevamente como cada semana los viernes a las 8:30 de la noche a través de nuestras redes sociales, a través de Pulso Ciudadano México en YouTube y a través en Facebook del canal Ecos del Cambio. Así que pues estamos aquí transmitiendo en estas dos líneas. También en Twitch póngale Pulso Ciudadano México. Póngale México porque si no se nos va a otro país y no queremos que se nos vaya a otro lado. Queremos que esté aquí en Pulso Ciudadano de México. Bueno, pues hoy muy contento de estar con ustedes porque, bueno, pues ya estamos en noviembre, ya pasó pues nuestras festividades, conmemoraciones del Día de Muertos. Ya ven que México pues es un país muy especial para conmemorar a sus muertos. Y bueno, vimos que en este sincretismo que hay en todo el país, pues hay participación siempre de comunidades y pueblos indígenas y esto es algo pues muy interesante, muy padre. Ojalá usted tenga la oportunidad, si ya lo tuvo, felicidades, y si no, no deje de ir el próximo año allá a Janitzio, por ejemplo, en Michoacán. Ya sé que me va a decir que ahorita no, que está peligroso, etcétera. Bueno, esperemos que el próximo año vamos a hacer votos para que ya esté un poquito más pues más tranquilo, por lo menos el ambiente, ya ve que anda pasando cosas ahí muy lamentables. Pero bueno, y si no fue usted allá y es usted de la Ciudad de México, pues no deje de ir a Mixquic, que es otro lugar también emblemático en cuanto a las festividades del Día de Muertos. Pero bueno, para hablar no solo de ese tema, sino de muchos otros temas relacionados con los pueblos indígenas y también con el pueblo afromexicano, vamos a hablar hoy, vamos a platicar y le agradezco mucho que haya aceptado la invitación a mi amigo Jesús Fuentes Blanco, quien es el secretario precisamente de Pueblos Indígenas y Afromexicanos en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Bienvenido, mi estimado Jesús, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Yo muy gustoso de participar en otro programa más de Pulso Ciudadano que diriges tú tan animosamente siempre y Gracias, amigo. agradeciendo la oportunidad precisamente de dirigirme a tu auditorio. Muchísimas gracias, no, pues al contrario, muchas gracias por aceptar nuevamente participar con nosotros, ahora vía remota, pero bueno, no menos importante ni valiosa tu presencia y tu participación. Vamos a empezar, como generalmente lo hacemos en las entrevistas, un poco con la biografía de cada quien, pero dicha por el personaje invitado. ¿Nos dices quién es Jesús Fuentes Blanco? Por favor, Jesús. Claro que sí, Luis. Con mucho gusto, con la oportunidad que me das de presentarme, pues como lo has comentado, mi nombre es Jesús Guadalupe Fuentes Blanco. Sí, soy secretario actualmente de Pueblos Indígenas y Afromexicanos en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Pues yo, fíjate, soy originario, mis orígenes, mis raíces son de Puebla, de la Mixteca Baja, de Puebla. Ahí es donde nace toda esta situación. Entonces, soy mixteco. He venido trabajando el tema indígena desde los 80, desde que empezó toda esa efervescencia política, ¿no? Que empezó con el cambio aquí en México. Ya sabes, empiezas tú a taladrar, a meterte. Fuimos un grupo de jóvenes siempre que buscábamos aquí cómo incidir, cómo estar. Entonces, ya desde el 84, 85, en los 16, 17 años empezamos a estar trabajando, a estar sumando. Posteriormente nos sumamos al Consejo de Pueblos y Barrios Originarios que crea aquí en su momento, en la época de Marcelo Ebrard, como jefe de gobierno en la Ciudad de México. Se creó este grupo que era para dar asesoría, ¿verdad? Y atender sobre los temas indígenas. Posteriormente, estuvimos colaborando también en diversas campañas, en diversos espacios,
en los años subsecuentes. En el año 96 nos empezamos a sumar a diferentes actividades, porque pues también fuimos activistas, ¿verdad? Pro de derechos de pueblos indígenas, pero principalmente en ese entonces asentados, ¿no? De migrantes asentados aquí en la Ciudad de México, porque hay pueblos originarios indígenas aquí de la Ciudad de México, como puede ser Milpalta, Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac, pero nosotros como migrantes, pues bueno, empezamos a ver también los derechos que tenían los indígenas migrantes asentados aquí en la Ciudad de México y posteriormente participamos en la CDI, en la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, ahora que es el INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Ahí llegamos igual a ser consejeros, como fue en el Consejo de Pueblos y Barrios Originarios. Participamos durante 2 periodos, es decir, durante 8 años. Fuimos electos primero consejeros, después presidentes de este consejo consultivo, que concluye el primer periodo en 2011-2015 y después 2015-2018. Entonces, ahí durante esos 8 años impulsamos, generamos una dinámica que impulsara verdaderamente el desarrollo de pueblos indígenas. Me siento muy feliz y muy contento de haber participado. Hoy ya no queda mucho o casi nada de todo ese avance, de todo ese proyecto, debido a políticas que han tenido estos gobiernos morenistas que asumieron, pero también participamos como miembros del Foro Permanente de Naciones Unidas. Ahí fuimos electos igual para el periodo 2015-2017. Llegamos a ser vicepresidente de este foro importante como representante de México, pero también de la América Latina. Ah, qué bien. Entonces, fue un espacio muy importante. Posteriormente, también en esa época, 2017-2019, me toca ser parte del consejo de lo que ahora se denomina el Fondo Latinoamericano para el Desarrollo de Pueblos Indígenas y de América y del Caribe, el FILAC, donde también llegamos a ser parte de la mesa directiva, ¿no? Impulsando también planes, proyectos que correspondieran a la América Latina principalmente y al Caribe. Entonces, todo esto permitió y dio paso a que pudiéramos fortalecer y tener una visión más completa, más globalizada de lo que se estaba haciendo en el mundo, ¿no? En primero Naciones Unidas, después en la región de las Américas y por supuesto lo que sucedía aquí en México. Y nosotros concluimos prácticamente 2019 con estos encargos. Actualmente seguimos colaborando con la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud. Estamos integrando la Red para la Prevención de Riesgos de Desastres desde el conocimiento indígena y pues hemos participado también en diferentes espacios con la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, con eh, fuimos quienes impulsamos el proyecto de creación de la Defensoría en el Tribunal Electoral, ¿no? Federal. Eh, Hicimos ahí pues también muchos espacios con este tribunal que se empezaron a dar resultados y Sí. posteriormente en el 2016 pues en el 2019, perdón, nos incorporamos ya como titulares de esta Secretaría ahora de Pueblos Indígenas y Afromexicanos en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, donde nuestro presidente Alejandro Moreno tuvo a darme su voto de confianza, su espacio para poder colaborar y sumar esta experiencia que hoy les comparto para nuestro partido y por supuesto para las poblaciones indígenas de México. Muy bien, Ese Jesús. es, Oye, pues un vasto currículum, una vasta experiencia. Lo dijiste en pocos minutos, pero realmente si vamos analizando cada uno de los puntos donde nos señalas que has colaborado, que has participado, pues es una gran tarea la que has venido llevando a cabo y un gran expertise que tienes ya en pues en estos temas, ¿verdad? En general. Nuestra Constitución nos define, la Constitución de México, como una nación multicultural. Esto y con las reformas recientes que hubo en torno a este tema, Jesús,
¿Qué es lo que podemos resaltar? Porque bueno, ahora por ejemplo, ya cualquier ciudadano que se identifique con algún pueblo originario, pues al parecer se pueden autoadscribir. Platícanos un poquito de esto, a estas reformas recientes, a ver, para tener fresco en qué vamos en el avance de nuestra legislación al respecto. Claro que sí, Luis, con mucho gusto. Fíjate que es un tema interesante, además de importante y trascendente, ¿verdad? Ajá, por Como favor. bien lo mencionas, el artículo segundo constitucional nos define como una nación diversa, plurilingüe, multiétnica, ¿no? Un crisol, que además hasta contrasta un poquito con el artículo primero, ¿verdad? Donde señala que la constitución es única e indivisible, pero después en el 2 pues ya nos dice que además somos pues un mar de gentes, ¿no? Ajá. Con otra visión, con otras ideas. Entonces, esto ha permitido y ha dado pie también, por supuesto, pues como en todos lugares donde se aperturan nuevas visiones o nuevas formas jurídicas de entender, a la oportunidad de hacer visibles y presentes, ¿sí? A las poblaciones indígenas originarias y Sí. también a las comunidades afros. Entonces, ¿en qué se trata o de qué se trata esto? De que anteriormente se tutelaban los derechos colectivos, ¿sí? Los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, los pueblos afros, las comunidades afros, se consideraban desde el punto de vista como de interés público, es decir, Ajá. las leyes, el derecho, todo el entramado jurídico, ¿sí? Que hubiera, se basaba directamente en una serie de cuestiones o de leyes que iban encaminadas así a fortalecer la presencia indígena, pero no les reconocía los derechos inherentes propios, tanto personales como colectivos, ¿no? Los decía solamente personas de interés jurídico, de interés público, es decir, que el gobierno, que el Estado les iba a dar una preferencia, más no necesariamente se reflejaba, porque si bien es cierto que venía en la Constitución, pues faltaba todo el andamiaje de las leyes secundarias para que esto se pudiera dar y se transitara verdaderamente hacia abajo. Hoy con este cambio que se hace, se tutelan hoy los derechos colectivos de los individuos, pero también el de los individuos propiamente, ¿no? Ajá. Entonces, este tema de la autoadscripción precisamente es la libertad que tiene una persona cualquiera de decir o sentirse parte de una comunidad o de un pueblo indígena. Claro. Entonces, esta descripción es decir, yo siento que soy, porque además todos tenemos un origen indígena, esa es una realidad, Exacto, ¿no? eso te iba a decir. Aquí nadie se puede pues mantener al margen de eso, porque somos a final de cuentas un resultado de fusión de razas, digamos, ¿no? Exactamente, sí, y no razas puras, además, hay que decirlo con Además. mucha honestidad, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, pues llevamos un poco de todo, ya gracias a todo este proceso, ¿no? Que se ha venido dando. Por ejemplo, lo que anteriormente se llamaba fenómenos migratorios, pues hoy son realidades, ¿no? Se migra por diferentes cuestiones, situaciones, algunas por desarrollo, por mejoría y otras por necesidad, ¿no? Y por supervivencia. Entonces, esta situación se da y por eso es que da la oportunidad la ley de decir, tú sientes afinidad de pertenencia o de identidad con una población o comunidad indígena, puedes autoadscribirte y asumirte como tal, ¿no? Hay países, por ejemplo, como Canadá, donde para que se dé esto se tiene que cumplir todo un cierto control, ¿verdad? Ujú. Como serían pruebas de sangre principalmente. Verdaderamente se tiene que acreditar que la sangre que corre por las venas de alguien que quiera autoadscribirse a un pueblo indígena en el Canadá, lo tiene que acreditar. ¿Cómo? No necesariamente con documentos, sino también con una prueba de sangre, que hay un comité dictaminador que determina si sí o si no, y en función de eso, pues se le reconoce o no. En México no, en México solamente por el hecho de sentir esa afinidad se puede hacer y es lo que tú llamas la autoadscripción. Exacto. Bueno, y esto es positivo a final de cuentas, digamos, es un avance. También recuerdo que dentro de los cambios que hubo, se señala que tendrá que haber algunos presupuestos, digamos, económicos
ya muy etiquetados para el fortalecimiento de las comunidades o de los pueblos indígenas. ¿Esto quedó así al final, Jesús? Mira, Luis, esto, como yo te comentaba en mi paso por la CDI, empezamos a implementar, ¿sí? Medidas compensatorias, porque no había propiamente políticas públicas, ¿verdad? Para poder incentivar o fortalecer la ayuda directa a pueblos y comunidades indígenas. Entonces, estas medidas compensatorias iban encaminadas precisamente a determinar si una comunidad que cumpliera con un mínimo de un 60% de población indígena verdaderamente acreditada, entonces podía ser eh, susceptible de un apoyo presupuestario para ciertas actividades comerciales, económicas, ¿sí? O inclusive de implementación de servicios como drenaje, como alcantarillado, ¿no? Inclusive como luz, servicio de suministro de luz, que había Ujú. comunidades que no había. Y entonces todo eso se empezó a trabajar más o menos por ahí del 2014, 2015, con un trabajo previo, claro, que se venía haciendo desde el 2012. Una vez que se tenía esto, pues efectivamente se iban haciendo esas calificaciones y de ahí es donde vemos que viene un boom para la autoadscripción, ¿no? Decían, oye, y si nosotros nos autoadscribimos y decimos que somos indígenas, pues bueno, obviamente vamos a tener la oportunidad de estar etiquetados en un presupuesto, ¿no? Que va a beneficiar a la comunidad o inclusive a la persona misma, porque había proyectos productivos que estaban encaminados a a incentivar grupos comunitarios, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que pudieran desarrollar de mejor manera sus trabajos, sus artesanías y que con esto pudieran generar un desarrollo económico, amén de los culturales también y los de desarrollo de vida principalmente. Hoy con el INPI hemos perdido esa parte, Luis. Ajá. Hoy ya no se ha vuelto ese instituto, bueno, el simple hecho de cambiarlo de una comisión, que lo ideal era subir o tratar de buscar que fuera una secretaría, lo crean como instituto, bueno, pues ya le resta muchas capacidades. Entonces se ha perdido un poco de esta situación, pero hay mucho de lo que se habla y que se etiqueta, pues queda en esa transversalidad del presupuesto, ¿no? En Ujú. donde dice, oye, atendí 25,000 comunidades indígenas, pero pues nada más. O sea, realmente no tienen la obligación de acreditar que ese presupuesto que se le asignó, ¿no? Al IMSS para atender comunidades indígenas realmente se dé. Y eso lo vemos todos los días y no son, digo, pongo el IMSS porque hoy por hoy es el más visible, que no hay, que no tenemos ni médicos, que no tenemos ni medicinas, que no tenemos esa capacidad de atención y que las comunidades indígenas, pues hay alto contenido de qué, pues de muertes, ¿por qué? Por desatención médica. Ujú. Ujú. Entonces, sí se pierde en la transversalidad y hoy por hoy creo que estamos en una situación desafortunada para los pueblos indígenas, amén de toda la población en general, ¿no? Fíjate que pareciera que, pues, la verdad de las cosas es que pasan los años y los sexenios y hay avances en algunas cosas, pero el tema de pueblos indígenas, pues, ha tenido sus dificultades con todo y que, como bien lo ha señalado hoy, pues están ya reconocidos, pues incluso como entidades de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, lo que se entiende que debe de fortalecer su autonomía, su libre determinación, en fin, ¿no? Dentro de estas reformas constitucionales también se dio pues el respeto a sus sistemas normativos, a sus autoridades tradicionales, como bien dices, en el artículo primero, nos unifica de una manera así muy clara, muy concreta, pero en el artículo 2 reconoce esta multiculturalidad, donde se reconoce también que hay pues autoridades tradicionales, donde también se busca preservar y mejorar el tema de la tenencia de la tierra, así como proteger y promover, entiendo yo, sus lenguas, las lenguas maternas, eh, Exacto. el conocimiento cultural, todas sus tradiciones, etcétera. Y bueno, también en estas reformas se nos planteó que se proponía la participación efectiva
Y eso ya lo hemos visto desde hace algunos años, efectiva a nivel electoral, donde ahora los partidos políticos tienen la obligación de hacer efectiva la participación de esta representación. No sé si nos quieres contar un poquito de ello, sobre todo, pues tú como secretario del ramo en un partido como el Revolucionario Institucional, por favor. Claro que sí, Luis, pero quisiera regresarme un poquito Sí, precisamente a todo este contexto que tú planteas. sí. Efectivamente, esto tendría que ser para fortalecer, pero mientras se quede en la Constitución hasta arriba, pues ¿cómo le puede llegar al gobernado? ¿Cómo le puede llegar al beneficiario? Solamente con la creación de las leyes secundarias que sean precisamente esa carretera, esa vía para que puedan llegar, para que se pueda transitar y efectivamente ejercer esos derechos, ¿no? Que vienen consagrados en Constitución. Mientras no tengamos esas leyes secundarias, pues por supuesto, vamos a seguir teniendo esa idea de que ya están, de que existen, pero que son difíciles de aplicar. ¿Por qué? Porque quedaran sujetas a la interpretación de quien quiera y como quiera. Yo te hablaba hace un momento de que en el paso de por la CDI planteábamos el hecho de medidas compensatorias porque no había políticas públicas definidas. Sigue sin haber políticas públicas diferenciadas para pueblos y comunidades indígenas y para comunidades y pueblos afros. Entonces, tenemos que seguir trabajando en crear políticas públicas que vayan encaminadas, ¿sí?, a atender verdaderamente las necesidades y el desarrollo de estos pueblos, de estas entidades, de estos grupos de personas, ¿sí?, que nos asumimos o que somos indígenas, pero que también tenemos el derecho a construir esa ciudadanía. Lo que mencionabas del tema electoral, las medidas compensatorias que se han venido haciendo empezaron aproximadamente por ahí de el 2012, ¿no? Cuando se empezó a hablar ya de la necesidad de reconocer el derecho, ¿sí?, que viene consagrado en la Constitución de votar y ser votado para personas de comunidades indígenas, personas indígenas. Inclusive ni siquiera se consideraba como tal a los afros en ese entonces. Se fue avanzando. A mí me tocó en algún momento sentarme con gente como el titular, ¿no? Lorenzo, me tocó sentarme con el ingeniero René Miranda, que era el titular del Registro Federal, hacerles el planteamiento. Me tocó sentarme con la magistrada Yanino Talora, que lamento mucho que se haya retirado ya hoy actualmente, ¿sí?, de la magistratura, pero con ellos me tocó sentarme, me tocó platicar, me tocó exponerles la situación y por qué era necesario que se Ujú. reconociera la participación de pueblos y comunidades indígenas, que hubiera personas que verdaderamente representaran. Yo les decía, ¿cómo una persona que pueda decirse indígena, que asume por un partido, no verá los beneficios, ¿no?, que pueda darle a esta población? Y después se empezó a implementar el tema de la autoadscripción calificada como una medida de empezar a trabajar, ¿sí?, que una persona verdaderamente fuera indígena o que tuviera una verdadera relación y conexión con esta comunidad, con este grupo poblacional. Ujú. Anteriormente era la autoadscripción solamente, entonces cualquiera por fines políticos llegaba y decía yo soy indígena, decía el partido sí, el que fuera, lo postulo hoy como indígena y va a llegar como indígena, cuando a lo mejor no lo era. Precisamente se fue identificando esto y se fue trabajando. ¿Para qué? Para que se empezara a fortalecer un mecanismo que diera oportunidad de participación verdaderamente a personas indígenas, hoy también las afromexicanas, pero que verdaderamente estuvieran vinculadas y relacionadas con la comunidad, con la población que representarían, ¿sí? Posteriormente a esto, no solamente fueron los pueblos indígenas, también a las personas de LGBTQ y más, ¿sí? A las personas con alguna discapacidad. Y entonces así estos grupos poblacionales se fueron sumando gracias a que se hicieron todos estos trabajos, ¿sí?, de sensibilización con la gente que en el momento estuviera tanto en el INE como en el Tribunal Electoral. Entonces, yo creo que es importante que se valore, que se cheque, porque hoy estamos también ante un inminente giro que puede cambiar y puede tirar abajo toda esta situación
por el hecho de los cambios que está proponiendo el actual gobierno de Morena. Hasta el momento, una de las medidas compensatorias es que en los cargos de elección popular que vaya a haber, se tendría que postular por la vía plurinominal, cuando menos un representante, ¿sí?, indígena o afromexicano dentro de los 10 primeros lugares de la circunscripción de que se trate. Exacto. Entonces, sí, esta es una ganancia, por supuesto, pero no necesariamente garantiza que haya un espacio que sea ocupado por un indígena. Creo que tenemos que seguir trabajando y creo que nuestro partido se ha hecho sensibilidad y nuestro presidente Alejandro Moreno ha sido sensible a toda esta situación y ha apoyado no solamente a estas posturas de pueblos indígenas, sino también de mujeres, de jóvenes y de personas con discapacidad. Y ahora también Sí. personas de la diversidad, que ya también se abrió una secretaría, lo cual celebramos mucho y que también ya tienen una representación en el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido. Son las famosas acciones afirmativas que, como bien dices, desde el 2002 están vigentes y con los diferentes grupos sociales que, que has planteado. Bueno, pero dentro de estas reformas también que se llevaron a cabo ya en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución, en su artículo segundo, fundamentalmente, hay algo interesante que es el aseguramiento o la garantía, vamos a decirlo, de intérpretes, que esto era algo muy importante, ¿no? Para el tema de los juicios, pues imagínate, los llevaban y hablando otra lengua y, pues no comprendían pues ni de qué se les estaba acusando, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esto de los intérpretes, traductores y defensores especializados, porque ahí hay otro problema, supongo, no sé si nos quieres comentar algo al respecto, porque puede haber usos y costumbres que choquen con el sistema normativo, digamos, que prevalece en el país, ¿no? El que está establecido en la Constitución y en las leyes y los códigos. Y pudiera haber algún uso y costumbre que diga, no, pero eso que ustedes decían allá como delito, aquí no es delito, aquí es un uso y costumbre. ¿Qué tanto pasa eso todavía, mi estimado Jesús? No, pues pasa y muchísimo, y precisamente estás tocando un tema neural, estás tocando la llaga precisamente, ¿no? Con esto, efectivamente, la esfera de derechos, como ha venido evolucionando, ¿sí? En el sistema consuetudinario, ha ido elevando precisamente los mecanismos, la esfera, las concepciones que tutelan hoy por hoy los derechos, ahora de mujeres, ¿no? De personas con discapacidad y así sucesivamente, inclusive dentro del tema de discriminación, ¿verdad? Entonces, los usos y costumbres se han mantenido más estáticos. Como la esfera de derechos de nuestro derecho positivo vigente ha ido incrementando, pues por supuesto ya han estado superando por mucho a estos usos y costumbres que en algún momento pudieran converger, hoy ya no, hoy ya empiezan a ser contrarios, ¿sí? Un ejemplo muy rápido es la diputada Eufrosina Cruz en su momento, ¿sí? Se postuló para ser presidenta municipal de su pueblo, de su municipio, gana, pero no puede tomar posesión. ¿Por qué? Porque por usos y costumbres una mujer no podía acceder a un puesto de esta naturaleza. Digo, por si. Mm. Entonces ella emprende toda una campaña, la lleva, gana todas las instancias, pero en su pueblo por usos y costumbres no se puede. Entonces, pues hoy sabemos de esa trayectoria tan exitosa que ha tenido la diputada Eufrosina Cruz, que la ha llevado a altas esferas, ¿sí? Representando precisamente esa imagen de mujer indígena, luchadora de frente, que no se dobla, que camina, pero que tuvo esa situación. Y hoy ponerte otro ejemplo que además yo te decía que pusiste el dedo en la llaga, el tráfico de personas. El Ujú. tráfico de personas, ¿sí? Se da mucho válgase la expresión, con personas mujeres, ¿sí? Jóvenes, que muchas de estas, en su gran mayoría, son de pueblos y comunidades indígenas. ¿Por qué se da esta situación, Luis? Porque los usos y costumbres en muchos pueblos, en muchas comunidades, en muchas visiones, ¿sí? O cosmovisiones indígenas, cuando una persona, mujer, se va a casar, la familia del hombre
va a dar como el apapacho, el apoyo a la familia de la mujer, porque por uso y costumbre normalmente la mujer se va a vivir con el hombre, Ujú. a la casa de los papás, ¿sí? Sí. Y entonces dicen, oye, como tu hija se va a ir y tú vas a tener una pérdida, ahí hay algunos pueblos en el norte, por ejemplo, algunos otros en el sur mayormente también, que dan como una dote, ¿no? Como, oye, bueno, es como una compensación simbólica, histórica. ¿Por Sí. qué? Me voy a llevar a tu hija, ¿no? Nos vamos a llevar como familia a tu hija. Entonces, pues esto es como que algo que compense, como que algo que ayude, ¿no? A suavizar un poco esta situación que se hace desde esa visión, ¿no? De apapacho, oye, estamos con ustedes, se va contigo, pero mira, pues nosotros contribuimos, ¿no? Entonces, esta dote, ¿sí? Este apapacho, esta contraprestación, la gente que ha identificado eso y que es de fuera, pues precisamente se ha prestado a que, a llevarse a las personas y a dar, y lo pongo entre comillas, una supuesta dote, pero que al final del día es una compra, ¿sí? ¿Qué hacen? Engañan a las familias, les dicen que sí, que se van a casar, les dan a veces hasta cartones de cerveza, ¿no? Les dan alguna cantidad de dinero muy irrisoria y entonces se llevan a las chicas. Y estas chicas, sí, de repente pues ya se ven envueltas en una cuestión de trata de personas y las empiezan a extraer de estas comunidades indígenas bajo ese criterio de la dote. Entonces, en automático ya se rompió, ¿sí? Esa línea tan delgada que hay entre un uso y costumbre, entre un sistema normativo interno y obviamente un sistema de derecho positivo consuetudinario. Un acto que por uso y costumbre es normal, tradicional y además ancestral, hoy se convierte en un acto que corrompe todas las esferas del derecho que conocemos actualmente y que está dando espacio a una actividad ilícita muy prominente hoy por hoy, como es, por ejemplo, la trata de personas, ¿sí? Entonces, así como habrá otros casos, como el de Eufrosina, también habrá otros casos mayormente, y que es precisamente hoy lo que comentamos, ¿no? Ha crecido, se ha fortalecido nuestro sistema, nuestra esfera, nuestra competencia de derechos humanos tutelados. Y además, otro dato importante, Luis, hoy Sí. hablamos de derechos humanos, pero todavía hasta 2011 hablábamos de garantías individuales en nuestra constitución, ¿eh? Es correcto. Eran garantías individuales y decía, esta constitución otorgará las siguientes garantías individuales, es decir, el Estado te las otorgaba, ¿no? Y Sí. hoy, a partir de esa modificación en 2011, pues ya se Ujú. plantea, ¿no? Este Estado reconoce los derechos humanos. O sea, eso fue un giro importante e hizo que creciera muchísimo la capacidad de atención de esta esfera de derechos, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, y bueno, déjame aquí darle saludos a quienes nos escriben, que te felicitan, que están aprendiendo mucho. Dice Juan Dávalos que está aprendiendo mucho del programa. Nos pregunta María Elena Garfias, creo que es. Dice, bueno, ¿por qué se le da tanta importancia a los pueblos afros si también México fue lugar de encuentro y de asentamiento de otros pueblos, incluso europeos, como el francés, el italiano, y todavía hay colonias, incluso municipios que llevan esos nombres, como Nueva Italia y otros más, nos dice aquí. A ver, no sé si nos quieres comentar algo al respecto, mi estimado Jesús. Lo cual es cierto, por ejemplo, en Chiapas hubo asentamientos de alemanes importantes, ¿no? Pero a ver, Claro, coméntanos, por favor. claro que hoy están, ahorita que mencionas el caso de Chiapas, que hoy precisamente muchas de esas haciendas están, hoy tú visitas la ruta del café, nosotros de Chiapas, y pues son estas haciendas holandesas y alemanas, ¿no? Importantes, que hoy traen ese espacio de desarrollo económico de la región, pero que es un café, normalmente toda esa zona cultivado en comunidades indígenas, ¿no? Bajo la visión y cosmovisión de estos pueblos indígenas, que es de cultivar en base a los conocimientos ancestrales de la tierra y no necesariamente con químicos, que es la gran diferencia, ¿no? Pero Son regresando a la orgánicos, pregunta, digamos.
¿verdad? Exactamente, mucho más orgánicos, libres de todo este contacto químico, ¿no? Bien, bien, bien. Para el caso de la pregunta, ¿por qué es importante? El tema de pueblos afros se considera que es nuestra tercer raíz. ¿Por qué? Porque precisamente con la llegada de los españoles llegan también los esclavos, los afros, los Mm, negros. ¿Sí? ujú, Entonces, obviamente, a diferencia de un español, de un francés, de cualquier otro personaje extranjero, que ellos llegaron y se asentaron porque así lo decidieron, porque así lo quisieron, porque normalmente les ofrecía una capacidad de prosperidad económica. Bueno, pues los afromexicanos, ahora como así se identifican aquí, ellos llegaron en calidad de esclavos, la gran mayoría, se asientan y han tenido una lucha intensa precisamente por el reconocimiento de sus derechos. Hoy por hoy ya se estableció, como bien lo mencionaste tú, ¿sí? Nuestro segundo constitucional, en un nuevo apartado que se crea, el reconocimiento para esta población originaria, ¿sí? Afro, que también es digna de ser tutelada con derechos, ¿sí? Pero también desde la visión de reconocerle ese derecho colectivo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque fue nuestra tercera raíz. Reconozcamos también que a la llegada de los españoles llegan estas comunidades a través de esclavos y que han tenido, pues precisamente esa opresión, ¿sí? Histórica de origen y que han tenido que venir luchando por su emancipación, por su reconocimiento, por su establecimiento, por un devenir de calidad, de dignidad, y que obviamente la lucha indígena les fue abriendo ese camino para que ellos también pudieran sumarse, estar. Conozco a muchos amigos, hermanos afros que han tenido luchas intensas, amigas también, hermanas afros, que han tenido esas luchas intensas por el reconocimiento de sus derechos. No la han tenido fácil, no ha sido sencillo. Hoy celebro que tengan ellos en un periodo más corto que el que tuvimos los indígenas para que puedan ser reconocidos, para que puedan seguir gozando precisamente de todo esto que hoy el Estado mexicano les puede ofrecer. ¿En qué es la importancia? En que llegan al igual que los españoles en la conquista y que ajá, también tienen ese origen de opresión y que han sabido mantenerse, superarse sin perder mucho su identidad ni sí. su sociedad cultural. Eso es, muy bien. Bueno, pues muy, muy claro, creo que queda totalmente clara la respuesta a esta inquietud. Y bueno, ya para acercarnos, digamos, a la recta final, de solamente mencionar que de acuerdo a estas reformas, también se reconoce el derecho de los niños y jóvenes, pues de participar en condiciones de igualdad en sus procesos de desarrollo, eh, fortaleciendo también su acceso a la educación y otros servicios, pero incluso con sus propias lenguas. Hace rato tú decías, está muy lejano todavía lo que está en la Constitución establecido ya, preceptuado, que por cierto tiene apenas, si no mal recuerdo, fue en septiembre del año pasado, ¿no? Del 24, cuando se llevó a cabo esta Correcto. reforma. Es correcto, Sí, en ¿verdad? septiembre de 2024. Del Sí, 2024, entonces tiene apenas un año y un mes, entonces evidentemente pues esto sigue siendo un faro de luz de pues hacia dónde queremos llegar, pero todavía nos falta seguramente mucho para poder concretar estas propuestas, estas reformas y que sean una realidad para las comunidades. ¿Cuánto tiempo crees que sea necesario que las comunidades esperen para que esto sea una realidad, Jesús? mira, Luis, desafortunadamente con estos gobiernos de Morena, creo que ellos sienten que ya cumplieron con ponerlo en la Constitución, pero veo muy difícil y complicado que puedan realmente crear los mecanismos para la implementación. ¿Por qué? Yo te comentaba que cuando colaborábamos con la CDI desde el Consejo Consultivo, buscábamos cómo crear esos mecanismos, buscábamos cómo crear o incidir en las políticas públicas diferenciadas para pueblos indígenas y cuando no encontrábamos, bueno, empezábamos a crear estas medidas compensatorias, ¿no?
Sí. las famosas acciones afirmativas, cómo hacerlo para llegar, cómo hacer para llegar a esto, cómo le buscábamos el esquema para poder dotar a esta comunidad, a aquella comunidad, de cómo hacer para que los pueblos indígenas tuvieran este beneficio que hoy por hoy no se tenía, ¿no? O que en ese entonces no se tenía en una política pública definida o dirigida para pueblos indígenas. Hoy, sí, hay que ver que el gobierno, cuando llega Andrés Manuel López Obrador, dice que los pueblos, las comunidades indígenas van a ser primero los pobres y dentro de primero los pobres, primero los pueblos indígenas. Hoy, ¿cómo estamos los pueblos indígenas? Tenemos un presupuesto casi del 20% de el que tenía esta institución cuando llega Andrés Manuel López Obrador. Y él dice que se le quita, ¿por qué? Porque se va a dar a través de qué? De los programas sociales. Los programas sociales no llegan dirigidos ni diferenciados para pueblos indígenas, llegan en la misma medida que políticamente a ellos les conviene. Además, Luis, déjame compartirte a ti y a tu auditorio. Al final del día, si estas ayudas o estos programas sociales que se dan no le llegan a todas las comunidades ni a todos los pueblos indígenas, cuando un presupuesto que va etiquetado, definido y bien establecido mediante una política pública, por supuesto, cubrirá e incidirá un mayor porcentaje de población indígena. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El gobierno actual de Morena no tiene considerado verdaderamente implementar un mecanismo o un entramado de presupuesto y jurídico para ayudar a que las comunidades indígenas se fortalezcan, se visibilicen y se emancipen de la mejor manera. ¿Por qué? Porque no hay políticas públicas, ni generales ni diferenciadas encaminadas para pueblos indígenas o para pueblos afros. Sí hay algunas acciones que se vienen haciendo que son aisladas y desafortunadamente, como vemos desde el INPI, muchas van encaminadas solamente a los que son amigos o conocidos de quienes hoy dirigen este instituto. De igual manera, en el gobierno federal no se ve que haya precisamente, y lo acabamos de ver en esta nueva propuesta de presupuesto, que se esté fortaleciendo a este sector o a este grupo de población. Por el contrario, Luis, vemos cómo les están quitando, ¿sí? A muchos programas de salud, principalmente, a muchos programas de educación, al mismo Poder Judicial, le están restando cantidades. ¿Por qué? Porque ellos están buscando la manera de tener dinero para seguir sustentando los programas sociales que tienen, que no necesariamente son para pueblos indígenas. Entonces, yo veo muy lejano que tengamos pronto un andamiaje administrativo, presupuestal y jurídico encaminado a favorecer y a fortalecer a este grupo de la población de pueblos indígenas y afromexicanos, que como dato adicional, Luis, la población indígena lengua hablante, originaria, que está más o menos entre el 6 y el 7% de nuestra población actual, ¿sí? Y la población de autoadscripción indígena, que está más o menos por ahí del 14%, generaría ya un 21%, 22% de la población, más los cerca de 2 millones de población afromexicana, ¿sí? Estamos hablando más o menos de 25 millones de personas de este sector. No hay verdaderamente indicios o guías que nos lleven a pensar que este gobierno estará implementando en el corto plazo este andamiaje administrativo, jurídico y presupuestario para fortalecer a este sector, desafortunadamente. Bueno, pues esa, entiendo que esa es la lucha, mi estimado Jesús. Claro, Esa tendrá que ser la lucha cotidiana, pues de quienes están al frente, como con su liderazgo, como el tuyo, de estos temas, ¿no? Y bueno, pues exactamente, sí. yo creo que no es fácil, seguramente no es una tarea fácil, pero yo sé que con tu talento, con tu expertise, con tu entusiasmo también, pues vas a lograr pues ayudar de alguna manera para que esto se vaya siendo una realidad y que de la letra de la Carta Magna pues pase a constituir una realidad
También las personas como tú, aliadas, Luis, que nos dan oportunidad en sus espacios precisamente para expresarlo, para Gracias. difundir, que la gente lo vea y lo entienda y también se pueda sumar, ¿no? Eso también ayuda muchísimo, Luis, y como yo te decía al principio, agradecerte muchísimo No, porque hombre. abres estos espacios. Al contrario, yo te agradezco mucho que hayas aceptado la participación. No sé si nos quieres comentar algo que no te haya preguntado, algún tema que quieras, con el que quieras ya concluir eh, Claro que sí. esta entrevista, Claro por que sí, favor. Luis, con mucho gusto, algo muy breve. En tu introducción mencionabas el tema de el Día de Muertos. Es Efectivamente, correcto, sí. sí, es precisamente una tradición originaria que tenemos, prehispánica, que viene desde mucho antes, ¿no? De la conquista, que posteriormente con la conquista se fusiona con parte de las creencias de la Iglesia Católica y que entonces es el famoso sincretismo que tú planteabas, ¿no? Sí, De el Día de Muertos y los fieles difuntos, cómo se van amalgamando y cómo este conocimiento prehispánico nos lleva a hablar de que los antiguos mexicas consideraban que las almas se iban al inframundo, ¿no? Pero que regresaban, que había un día en el que regresaban para convivir. Y entonces, pues la Iglesia Católica de igual manera, ¿no? Tenía un espacio para considerar que esas almas podrían estar. Entonces, este sincretismo que se viene dando, que se viene fortaleciendo y que ha venido cambiando inclusive, ¿no? Ajustándose a estas nuevas realidades, hoy nos permite seguir teniendo una identidad, al menos en este aspecto cultural, que es profundo, que nos ayuda y que además fue reconocido como patrimonio mundial de la humanidad, ¿no? Inmaterial por la UNESCO en el año de 2003. Entonces, de verdad que es un orgullo siempre contar con esta información y también mencionabas en esa introducción que había las lenguas maternas, las lenguas madre, ¿no? En México tenemos 68 pueblos indígenas, más el pueblo afro, y tenemos más de 364 variantes lingüísticas, es decir, que de estos 68 pueblos hay algunas que tienen sus variantes por la región o la comunidad en donde se hablan, pero que de estas tenemos ya más, de estas 364 variantes, tenemos más de 40 que están en alto riesgo inminente de extinción. ¿Qué quiere decir? Que cada vez hay menos lenguahablantes y que no se está transmitiendo, ¿sí? Este conocimiento ancestral. Entonces es otra lucha, otra cuestión preocupante, porque no solamente en México, en el mundo se pierde una lengua indígena en promedio cada 2 semanas. De las 7,000 que teníamos a finales del siglo pasado, en este siglo, en 25 años lo que llevamos, se han perdido cerca de 2,000 lenguas y hoy estamos hablando entre 5,000, 5,500 lenguas vigentes de las 7,000 que había al final del siglo pasado. Entonces, datos duros, preocupantes, pero que precisamente debemos de tener para fortalecer esta lucha que tú planteabas, que tú comentabas, ¿sí? Y que yo espero que pueda servir un poco a tu auditorio para hacer análisis, pero para también hacer conciencia de que los pueblos indígenas existimos, tenemos retos y estamos trabajando muy fuerte para que ¿A, sigamos vigentes. a quién le tocaría, mi estimado Jesús, ya como última pregunta, a quién le tocaría de las instituciones, pues el cuidar precisamente que no desaparezcan estas lenguas maternas, el que se pueda fomentar, el que se lleve a cabo una operación quizás quirúrgica en las diversas zonas del país, a la Secretaría de Educación Pública o a quién le corresponde? Realmente hay un actor específico que es el INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que debiera de ser el encargado de crear la política pública o las políticas públicas encaminadas precisamente a revitalizar estas lenguas. Propiamente también tendría que participar la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad? A través de su educación general indígena que lo tienen ellos y que tendrían que empezar a trabajar de manera conjunta, también con la Secretaría de Gobernación. Lo que yo te decía hace un momento es todo un entramado, ¿verdad? Ujú, ujú. Administrativo,
jurídico intersectorial. ¿Para qué? Pues para que se puedan establecer esas políticas públicas que encaminen y fortalezcan y en este caso pudieran revitalizar estas lenguas. Un ejemplo, hay solamente ya un hablante del ayapaneco. El ayapaneco se da ya en el sur, entre Tabasco, Chiapas, por ahí es esa situación. Entonces ya nada más hay un lengua hablante, ¿no? Esa situación se le dio a conocer al INALI, se le planteó, se le comentó, y hasta donde yo pude checar, no había acciones, ¿no? Encaminadas a cómo preservar esa lengua, que una vez que se pierda, ¿sí? Cualquier lengua que se pierde en el mundo es perder una forma de entender y atender el mundo, Claro, la vida. claro. Bueno, pues, Entonces, es muy preocupante, oye, pues Luis. hay que hacer un llamado ahí a las autoridades del INALI, ¿no? Para que, pues que se pongan las pilas, ¿no? Ya que hagan algo, Exactamente. ¿no? Sí, que se note, ¿no? Pero también vuelvo a lo mismo, si desde el gobierno federal, pues lejos de apoyar presupuestariamente, les recortan, pues obviamente es una forma de dejarlos inertes, ¿no? De Claro, decir, sí existe en el formato, sí existe en la Constitución, ¿no? Pero no opera. ¿Por qué? Pues porque no hay cómo operar, ¿no? claro. Decíamos en los casos anteriores, se necesitaba esas leyes secundarias, ¿no? Para que puedan operar todas estas aspiraciones que ya se lograron en la Constitución, pues ahora para el INALI, en este caso específico, necesita no leyes secundarias, sino presupuestos, ¿no? Para que fortalezcan esas acciones que vayan encaminadas a revitalizar las lenguas, Luis. Bien, pues hay que hacer un llamado también a nuestros legisladores, ahorita que están en esta época de los presupuestos, pero bueno, ojalá estos legisladores sí se animen a cambiarle una coma, ¿no? Efectivamente, A esa ley esperemos de que ellos sí ingresos y tengan presupuesto voluntad de egresos, ¿no? y que tengan voluntad y capacidad, por su Exacto. valentía, para que lo hagan, Luis. Y valentía, exacto. Muy bien, mi querido Jesús. Muchísimas gracias, Jesús Fuentes Blanco, secretario de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Que lo correcto, decíamos antes del programa, es afromexicano, porque es uno solo, ¿no? Un solo pueblo Es correcto, afromexicano, es un solo ¿verdad? pueblo en diferentes establecimientos, ¿no? Pero sí es un solo pueblo. Un solo No, al pueblo. contrario, Luis, pues a ti agradecerte nuevamente este espacio, la oportunidad de dialogar, de plantear pues algunos temas agradables, otros muy duros, la gran mayoría quizá adversos y duros, pero siempre con el gusto de que un amigo nos abra esta oportunidad, un aliado, y que tu auditorio pudiera hoy conocer un poquito más de qué es la lucha que tenemos aquí desde la Secretaría para Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Muy bien, Jesús. Y poner el orden, Luis, por supuesto, lo que se ofrezca, lo que se requiera, estamos ahí, tenemos nuestra página de Facebook, así es, Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, SEPIA, en Facebook, en Twitter también, ahí nos pueden encontrar y estamos trabajando ya para también abrir nuestro Instagram y que puedan ver también parte de lo que estamos haciendo nosotros en la Secretaría. Muy bien, Jesús. Pues muchas felicidades, muchas gracias por tu tiempo, por participar con nosotros el día de hoy. Y pues mucho éxito en estas tareas que tienes encomendadas y que pues vas realizando puntualmente de manera cotidiana. Así que pues mucho éxito. No, pues Luis, de verdad yo te agradezco, aprecio muchísimo y espero que podamos tener otras oportunidades de platicar y conversar. Claro que sí, por supuesto. Muchas gracias y gracias por las invitaciones que nos haces. Efectivamente, comentábamos hace rato acerca de la ofrenda que colocas año con año allí en el Comité Ejecutivo Nacional en Insurgentes Norte 59 y bueno, pues siempre es muy emotivo el participar en esos actos. Muchas gracias por esa invitación. No, y ya después haremos una invitación más abierta para que nos acompañen el próximo año, esperando tener, como nos ha dicho nuestro presidente Alejandro Moreno, nuestra secretaria general Carolina Villano, las puertas de el PRI, tu casa, sí, están abiertas siempre para quien quiera acompañarnos y agradecerte, Luis, que nos has siempre apoyado, has sido un gran aliado y de verdad nosotros muy agradecidos. No, hombre, al contrario, muchas gracias, Jesús. Gracias por tu tiempo. Estamos en contacto. Abrazo, Muy buena bien. noche. Buenas noches, abrazo. Muy bien, pues es Jesús
Fuentes Blanco, secretario de Pueblos Indígenas y Afromexicano del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, pues vámonos a nuestra gustada sección y cada vez más esperada, el pulso cultural. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en esta cápsula que cada vez es más esperada, el pulso cultural, aquí en Pulso Ciudadano, con Yanis. Bienvenida, Hola, hola, hola. Yanis. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues ya estamos listos para escuchar las recomendaciones para este fin de semana y unos días más en Pulso Cultural. Adelante, Yanis. Claro, comenzamos. Esta cápsula cultural, sabor posmuertos, no tiene días marcados. Fluye como la vida. Danza que eriza, teatro que enreda, arte que inspira, sabores ancestrales y música que te lleva. Del 8 al 13 de noviembre, la capital te abraza con lo chido, sin gastar de más, con todo el flow que te hace decir qué chingón. Imagínate movimientos que cuentan historias sin palabras. Eso es la danza esta semana. En el MUAC, la Expo Honorata de Mercedes Nasta te recibe con piezas de limba que exploran el legado de una bailarina icónica. Hay venta especial, no te la pierdas. Estará abierta hasta abril del próximo año 2026, pero este finde es el arranque perfecto. Llega a las 11 para un tour guiado gratuito. Luego flota al Palacio de Bellas Artes con Giselle de la Compañía Nacional de Danza. Amor, tradición, espíritus en tutús. Clásico romántico que te deja con la piel chinita. Funciones diarias. Elige el lunes para descuentos. Cuesta entre 100 y 800 pesos, así que ya sabes, lunes perfecto. Y si quieres algo más experimental, límites narrativos en el foro Shakespeare. Mezcla danza, multimedia y teatro. Las proyecciones que te hacen cuestionar todo. Los martes a las 8:30. Y el toque folclórico que no puede faltar. El sábado a las 8. El sábado 8 a las 2 en el Mercado San Juan Curiosidades. Te espera el Festival de Danza Folclórica, jarabes guapangos y trajes coloridos entre puestos de insectos comestibles y quesos exóticos. La entrada es totalmente libre. Baila con los vendedores y prueba un taco de escamoles después. Ahora, escenarios que te hacen reír, llorar y aplaudir como loca. En el foro Lucerna en La Juárez, Loco Amor. Estrena temporada. Parejas enredadas, tweets cómicos y diálogos que suenan a plática de café. Desde el 6, pero este fin es el boom. Cuesta aproximadamente 350, 500 pesos, es íntimo y con vibe de barrio. Si prefieres glamour retro, homenaje a la época dorada en el Teatro Insurgentes. Revive el cine de oro con sketches, canciones y baile. De jueves a domingo y vístete de los 50. El lobby es para selfies. Y un bonus internacional está Spellbound Contemporary Ballet en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, que trae danza italiana con toques mexicanos. Es un programa doble que sacude el alma, los viernes a las 8 de la noche. Como tip, llega 30 minutos antes. Los foros pequeños son para platicar con los actores. En Chapultepec, los talleres artísticos en el bosque, los sábados y domingos, que extienden vibes al miércoles. Te dejan pintar, esculpir o hacer yoga con visitas al lago. Es gratis, familiar y chido para desconectar. Y no podría faltar Coyoacán, ¿verdad? Claro, por supuesto, no puede faltar Coyoacán. La Feria del Libro Independiente en el Jardín Hidalgo. Vas a encontrar libros raros, autores locales y café con churro. Arte en papel que cabe en tu mochila. Todo el finde y es gratis. Como tip, lleva libretita. Te inspiran ideas locas. El toque ancestral que no puede faltar, el taller Pulque Vivo. ¿En dónde? Pues en Amargura 14 en San Ángel, el sábado a las 4 de la tarde. Te enseña a fermentar, curar con frutas y hasta llevarte un kit que incluye degustación. Combínalo con un paseo colonial. Cierra con notas que te abrazan. Contrastes de la Ojunam
en la Sala Nezahualcóyotl en CU. Flauta solista Ernesto Díez de Sollano y dirección portuguesa. El miércoles, acústica perfecta, emociones puras. Y bueno, ya, en resumen, para tu flow, danza en el MUAC y Bellas Artes. Mercado San Juan, sábado a las 2. Teatro, en Lucerna y en Insurgentes. Arte, Chapultepec y Coyoacán. Sabores en San Ángel y música en CU. Esta cápsula es tu brújula chida, fluye, disfruta y repite. Nos vemos en el Mercado San Juan con el zapateado, los pies y el corazón latiendo al ritmo de la CDMX. Te lo recomiendo muchísimo y vívelo chido. Eso, muy bien. Bueno, pues, bravo, muy bien. Bravo. Yanni se lo recomienda, así que vamos a disfrutar este fin de semana y unos días más aquí en la gran capital de todos los mexicanos. Fíjense que todos los fines de semana de verdad llega mucha gente que vienen de otros estados y también del extranjero. Sí, claro. Porque además, ¿sabían ustedes que solo en el centro histórico hay 54 sitios históricos y museos? Solo en el primer cuadro, imagínense. Pues no hay realmente muchas ciudades en el mundo que tengan esta gran pues variedad y conglomerado, digamos, de sitios culturales para disfrutarse. Así que aprovechémoslo, sobre todo con nuestro buen clima, ¿verdad, Denise? Exactamente. Ya quisieran los del norte del planeta o los del sur tener este buen clima que tenemos aquí en nuestro querido país, México, y en especial en nuestra gran capital, la Ciudad de México, La CDMX. la CDMX. Muy bien, pues muchas gracias, Yanis. Vamos entonces al zapateado, ya quedamos. Vamos. Nos vemos Nos allá. vemos allá. En el mercado de San Juan de Artesanías el sábado a las 2 de la tarde. Exactamente. Muy Nos bien. vemos allá. Ahí zapateamos. Pues ya nos vamos, amigos. Muchas gracias por favor su atención. Les agradezco mucho. Bueno, de repente nos da la tos, pero es del riesgo de hacer los programas en vivo, ¿verdad? El riesgo, el riesgo. Entonces, pues muchas gracias. Pásenla muy bien y estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, del WhatsApp 55 21 41 09 47. Mándenos, díganos su mensaje, su sugerencia, su propuesta de qué tema quiere que hablemos en el próximo Pulso Ciudadano, el programa de usted, de nosotros, de todos los vecinos de la gran ciudad y allende sus fronteras. Muchas gracias a Yolanda Paredes, muchas felicidades a Yola, que ya llegó su nena, ya nació. Felicidades, Yola. Ahora sí le ponemos aplausos, si es que hay ahí, si no, desde que se lo mandamos. Muchas felicidades, porque ya nació su nena de Yolanda Paredes. Muchas gracias. De todos modos, nos está ayudando en la distribución. Ya ven que ahora todo es acá rápido en la vía digital. Y muchas gracias, por supuesto, a Axel Apolonio, que está aquí siempre también al pendiente. Nuestra compañera Vicky, que nos está auxiliando también aquí en la producción. Muchas gracias. Gracias. Felicidades a todos. Nos vemos el próximo viernes, 8 de la noche, 8:30 de la noche ya, en otro Pulso Ciudadano. Y se despiden sus amigos Yanis, y su vecino amigo Luis Figueroa. Hasta la próxima. feliz fin de semana.